Los secretos sucios del viejo Hollywood, cuando el glamour ocultaba hábitos repugnantes. Durante décadas, el Star System de Hollywood vendió un sueño: belleza impecable, gracia intocable y carisma desmesurado. Las estrellas de la gran pantalla parecían perfectas, casi divinas. Sus rostros brillaban en las portadas de las revistas, sus voces hipnotizaban en la radio y sus imágenes parpadeaban como dioses en los cines de todo Estados Unidos. Pero, ¿y si detrás de esa fachada deslumbrante se escondía algo mucho menos glamuroso? ¿Y si los iconos que has idolatrado durante años albergaban algunos de los hábitos de higiene personal más repugnantes que se puedan imaginar? ¿Y si esas sonrisas de $1 millón ocultaban dientes podridos? ¿O si esas escenas románticas y apasionadas no estaban alimentadas por la pasión, sino por un aliento tan fétido que hacía vomitar a sus compañeros de reparto? Hoy, corremos el telón dorado y revelamos la sucia verdad que los publicistas de los estudios se esforzaban por ocultar. No se trata solo de chismes, sino de una mirada sorprendente a cómo las estrellas más brillantes de Hollywood a menudo tenían los secretos más oscuros. Desde el mal aliento hasta el legendario olor corporal, desde saltarse las duchas hasta los trajes apestosos que hacían que los miembros del equipo se estremecieran. Estos horrores de la higiene cambiarán para siempre tu forma de ver las películas clásicas. En este vídeo nos sumergiremos en los hábitos nauseabundos de 15 de los nombres más legendarios de Hollywood, estrellas cuyas vidas fuera de la pantalla chocaban violentamente con su imagen pública cuidadosamente cuidada. Empecemos por el rey en persona, Clark Gable, el guapo rompecorazones de Hollywood con un aliento que podía matar. Era el epítome del encanto masculino. Clark Gable alto, elegante, irresistiblemente carismático. En el papel de Red Butler, en Lo que el viento se llevó, pronunció una de las frases más emblemáticas de la historia del cine. Pero detrás de esa sonrisa ganadora se escondía una verdad que pocos conocían. Gable padecía una halitosis, tan grave que las escenas de besos se convirtieron en una prueba terrible para sus coprotagonistas femeninas. Según se dice, debido a sus problemas dentales y a su mala higiene bucal, su aliento era tan malo que algunas de sus compañeras de reparto casi se negaron a trabajar con él. Pero si esas mismas mujeres se hubieran acercado a pocos centímetros de su ídolo, es posible que ese nerviosismo se hubiera convertido en un reflejo nauseabundo. Cuando Clark Gable tenía solo 32 años, ya tenía casi toda la dentadura postiza. No eran placas parciales, ni unos pocos empastes, sino que le habían extraído casi todos los dientes naturales. Aunque esto pueda parecer impactante para un hombre tan joven, especialmente para una estrella de cine, la realidad de la atención dental a principios del siglo XX era brutal. Gable había sufrido un caso grave de piuria, lo que hoy conocemos como periodontitis, una infección de las encías que destruye el tejido blando y el hueso que sostiene los dientes. En 1933, cuando la estrella de Gable estaba en ascenso, sus problemas dentales se agravaron tanto que su dentista decidió extraerle casi todos los dientes. Estuvo hospitalizado durante días y luego se retiró a Canadá para recuperarse en privado. El dolor debió de ser insoportable, pero las secuelas se convertirían en un problema crónico que le atormentaría durante toda su carrera. Las dentaduras postizas que llevaba Gable eran primitivas para los estándares actuales, mal ajustadas, incómodas y, lo peor de todo, provocaban halitosis, mal aliento, tan grave que se convirtió en legendario en todo Hollywood. Sus románticas coprotagonistas, aunque aparentemente encantadas de compartir cartel con la mayor estrella del mundo, en privado temían las escenas íntimas con él. En el rodaje de Empezó en Nápoles, en 1960, su coprotagonista, Sophia Loren, mantenía supuestamente las distancias con Gable entre toma y toma. A pesar de sus escenas románticas, se dice que la explosiva actriz italiana, conocida por su meticuloso cuidado personal, pidió al director que limitara el contacto entre ambos cuando las cámaras no rodaban. El rey podía reinar en Hollywood, pero su aliento le impedía acercarse demasiado a sus reinas. Aún más impactante es que, según se dice, Gable se negaba a usar enjuague bucal o pastillas para el aliento, ya que creía que afectaban a su actuación.
un miembro del equipo de The Misfits, la última película de Gable, estrenada en 1961. Recordó que, en ese momento de su carrera, los problemas dentales del actor habían empeorado hasta tal punto que el olor se notaba a varios metros de distancia. Sin embargo, su poderío como estrella seguía siendo tan grande que nadie se atrevía a enfrentarse a él directamente por este tema. Joan Crawford. El desastre dental detrás de los famosos labios. Joan Crawford, cuya feroz ambición y rasgos llamativos la convirtieron en una de las actrices más reconocibles de su época, ocultaba una historia dental casi tan dolorosa como la de Gable. Al igual que muchas estrellas que buscaban mejorar su aspecto, Crawford se había sometido a procedimientos dentales diseñados específicamente para acentuar sus pómulos. Siguiendo los pasos de Marlene Dietrich, se extrajo varias muelas para crear unos huecos más pronunciados en las mejillas. Las consecuencias fueron desastrosas. Después de la extracción, los dientes frontales comenzaron a separarse. Los dentistas rellenaron los huecos con cemento y luego los limaron para colocarles fundas. El dolor debió de ser insoportable y, lo que es peor, provocó graves infecciones en las encías. Como resultado, toda la boca de Crawford se hinchó, dejándola con el labio superior permanentemente agrandado, un rasgo que se convirtió en parte de su aspecto característico, aunque se debía a una dolorosa complicación dental. A finales de los 60, Crawford necesitó una importante cirugía dental tan grave que requirió cuidados médicos las 24 horas del día. La imagen glamurosa que proyectaba al mundo ocultaba años de dolorosos problemas dentales originados por procedimientos cosméticos que salieron mal. Lo que hizo aún más difícil la situación de Crawford fue su famoso perfeccionismo en todos los demás aspectos de su apariencia. Mientras se obsesionaba con el maquillaje, la ropa y la postura, frotándose las manos hasta dejárselas en carne viva e insistiendo en que sus casas estuvieran impecablemente limpias, su higiene dental siguió siendo problemática durante toda su vida. Varios maquilladores que trabajaron con ella señalaron el contraste entre su precisión exterior y el estado de su boca, que requería técnicas cada vez más elaboradas para fotografiarla de forma atractiva a medida que envejecía. Un rumor particularmente inquietante que circulaba entre los conocedores de Hollywood se refería al aliento de Crawford, que, según se decía, empeoraba drásticamente cuando bebía en exceso, algo que no era infrecuente, especialmente en sus últimos años. Marilyn Monroe, la bomba sexual. Surya, Marilyn Monroe, el símbolo sexual definitivo cuya imagen de rubia explosiva definió una época, tenía unos hábitos de higiene que contradecían directamente su imagen pública impecable. Según múltiples fuentes, incluidas las afirmaciones de su coprotagonista en The Misfits, Clark Gable, Monroe era famosa por su laxitud en materia de higiene personal. A pesar de su glamurosa apariencia en la pantalla, según se dice, rara vez se bañaba. A menudo no llevaba ropa interior y le importaban poco las prácticas básicas de higiene. El autor David Brett, en su biografía de Clark Gable, afirmó que el actor no sentía ningún interés romántico por Monroe, a pesar de los rumores de una aventura. Gable, que era descrito como un fetichista de la limpieza, encontraba repulsivo el enfoque informal de Monroe hacia la higiene. Según Brett, Monroe solía pasar días sin bañarse y nunca usaba desodorante. Esta yuxtaposición entre la imagen cuidadosamente elaborada de Monroe como objeto supremo del deseo y la realidad de sus hábitos personales pone de relieve la enorme desconexión entre la perfección fabricada de Hollywood y la cruda realidad. Su maquillador, Alan Whitey Snyder, que trabajó con ella durante años y se convirtió en uno de sus confidentes más cercanos, desarrolló técnicas especializadas para crear su impecable apariencia en la pantalla, a pesar de lo que sus colegas describían como su irregular horario de baño. Según se dice, Snyder guardaba en su kit toallitas húmedas para bebés y polvos extra fuertes, específicamente para Monroe, y los utilizaba para refrescarla entre toma y toma durante los largos días de rodaje. Aún más impactantes fueron los relatos del personal del departamento de vestuario que trabajó en sus películas. Howard Hughes, de productor elegante a reclusivo germófobo. Howard Hughes, el magnate de la aviación y productor de cine que salió con numerosas estrellas de Hollywood,
tenía una relación extraña con la higiene. Al principio de su carrera, Hughes era conocido por su atractivo físico y su aspecto meticuloso. Sin embargo, a medida que envejecía, su trastorno obsesivo-compulsivo de toda la vida pasó de ser una peculiaridad a una condición debilitante que afectó drásticamente a su higiene personal. En sus últimos años, Hughes desarrolló un miedo patológico a los gérmenes que le llevó a comportamientos cada vez más extremos. Llevaba cajas de pañuelos en los pies en lugar de zapatos, dejaba crecer el pelo y las uñas hasta longitudes inquietantes y se negaba a bañarse. El hombre que en su día había sido uno de los solteros más codiciados de Hollywood, acabó convirtiéndose en un recluso, sentado desnudo en la zona limpia de una habitación de hotel, rodeado de frascos con su propia orina. Curiosamente, mientras Hughes se deterioraba hasta caer en la miseria, sus estándares para las mujeres con las que salía seguían siendo imposibles de alcanzar. Según Scotty Bowers, cuya controvertida autobiografía, Full Service, detallaba la vida sexual secreta de las estrellas de Hollywood, Hughes era tan fanático de su propia salud que si una mujer tenía la más mínima imperfección o un grano, simplemente no la tocaba. Este extraño doble rasero, la suciedad extrema para sí mismo y la perfección inalcanzable para los demás, resume a la perfección las contradicciones que existían detrás de la fachada dorada de Hollywood. El declive de Hughes fue especialmente dramático teniendo en cuenta su reputación inicial. En la década de 1930, cuando producía películas y salía con actrices como Katharine Hepburn, Jean Harlow y Ava Gardner, era conocido por su impecable aspecto y sus costosos trajes a medida. Sus antiguos empleados recuerdan que se cambiaba de camisa varias veces al día e insistía en que su entorno estuviera impecablemente limpio. Sin embargo, en la década de 1940, las señales de alerta sobre el deterioro de su salud mental y sus efectos en su higiene se hicieron evidentes para quienes trabajaban estrechamente con él. Una secretaria informó de que comenzó a desarrollar elaborados rituales para lavarse las manos que podían durar hasta 15 minutos, utilizando una pastilla de jabón nueva cada vez y exigiendo una toalla limpia que solo se podía tocar por las esquinas. Errol Flynn, estrella de capa y espada con problemas de sudoración. Errol Flynn, la estrella de capa y espada, cuyo atractivo y encanto lo convirtieron en uno de los actores más taquilleros de la Warner Brothers durante las décadas de 1930 y 1940, era el arquetipo del galán de Hollywood. Su físico atlético y su sonrisa diabólica cautivaron al público en clásicos como Capitán Blood, 1935, y Las aventuras de Robin Hood, 1938. Pero la reputación de Flynn, fuera de la pantalla como mujeriego y bebedor empedernido, no era un invento del estudio, y lo que el público no sabía era cómo estos hábitos afectaban a su higiene personal. El prodigioso consumo de alcohol de Flynn, que acabó contribuyendo a su prematura muerte a los 50 años, tuvo un profundo impacto en su olor corporal y en su aliento. Sus compañeros de reparto contaban que, a medida que aumentaba su consumo de alcohol, era cada vez más difícil trabajar con él. Según ellos, su sudor apestaba a alcohol y, por la tarde, después de beber durante todo el día, su aliento era insoportable. A estos problemas se sumaba la reputación de Flynn de llevar la misma ropa durante días, a veces dormir con ella puesta, lo que no hacía sino aumentar su potente aroma personal. El apuesto héroe que escalaba las murallas de los castillos y se balanceaba en los aparejos de los barcos en la pantalla era, en realidad, un hombre cuyos hábitos personales se volvieron cada vez más descuidados a medida que avanzaba su adicción. A medida que el alcoholismo de Flynn empeoraba en la década de 1940, su higiene se deterioraba proporcionalmente. Las notas del departamento de vestuario de sus últimas películas en Warner Brothers contenían referencias veladas a la necesidad de refrescar su vestuario con más frecuencia que el de otros actores. Según se dice, un supervisor de vestuario insistió en que los trajes de Flynn se confeccionaran con paneles adicionales que pudieran quitarse y limpiarse sin alterar su aspecto ante la cámara, una técnica que normalmente se reservaba para las secuencias de acción o las acrobacias en las que se esperaba que se dañaran.
Olivia de Havilland, que coprotagonizó 8 películas con Flynn, incluida su colaboración más conocida, Las aventuras de Robin Hood. Fue, según se dice, una de las pocas actrices que podía abordar con diplomacia sus problemas de higiene, aunque siempre se mostraba muy profesional en público. En privado le sugería amablemente que ciertas escenas podrían ser más efectivas si utilizaba el enjuague bucal que ella tenía en su camerino. Este tacto le permitía a Flynn mantener su dignidad mientras resolvía temporalmente el problema. Marlon Brando. Método de actuación. Método de apestar. Marlon Brando, cuyas interpretaciones en películas como Un tranvía llamado Deseo y La ley del silencio revolucionaron la actuación cinematográfica. Se hizo casi tan famoso por su olor corporal como por su talento. A medida que Brando envejecía y su peso fluctuaba drásticamente, su actitud despreocupada hacia la limpieza se intensificó, según se dice. Varios compañeros de reparto se quejaron de que se negaba a bañarse con regularidad o a usar desodorante durante las producciones. Cuando rodó Apocalypse Now a finales de la década de 1970, la higiene de Brando se había deteriorado junto con su peso y su estado mental. El director Francis Ford Coppola y el equipo tuvieron que lidiar no solo con sus exigencias creativas, sino también con el reto práctico de rodar escenas con un actor cuyo olor personal se describía como insoportable. El hombre que en su día fue considerado uno de los actores más atractivos de Hollywood se había transformado en alguien cuya actitud hacia la higiene personal reflejaba un desprecio más generalizado por las expectativas de Hollywood. Lo que hace especialmente interesante el caso de Brando es que su falta de higiene parecía, al menos en parte, intencionada, un rechazo a las convenciones de Hollywood y una manifestación física de su actitud rebelde hacia la industria. Desde el principio de su carrera, Brando mostró poco interés por los atributos tradicionales del estrellato, incluida la expectativa de que los actores mantuvieran una apariencia personal impecable. Incluso durante el rodaje de Un tranvía llamado Deseo, 51, la película que lo convirtió en un símbolo sexual internacional, según se dice, el director Elia Kazan tuvo que pedirle repetidamente a Brando que se bañara con más frecuencia. Según se dice, su coprotagonista Vivien Leigh, que interpretaba a Blanche frente a su Stanley, se sentía molesta por el olor corporal de Brando durante las escenas en las que compartían plano, sobre todo teniendo en cuenta la naturaleza física de sus interacciones en la película. La famosa escena en la que Stanley grita «¡Estela!» con una camiseta empapada de sudor no era del todo actuación, ya que el olor natural de Brando en los días calurosos era notablemente penetrante. A medida que avanzaba su carrera y crecía su poder en Hollywood, Brando se volvió cada vez más indiferente a las expectativas del estudio en cuanto a su aspecto personal. Durante el rodaje de El Padrino en 1972, los maquilladores tuvieron que lidiar con su negativa a mantener unas normas básicas de higiene, lo que les obligó a dedicar más tiempo a prepararlo antes de que empezaran a rodar. El hecho de que interpretara a un don envejecido pudo haber enmascarado algunos de estos problemas en la pantalla, pero detrás de las cámaras, sus hábitos creaban retos adicionales para el equipo de producción. James Dean y un rebelde con causa para bajarse. James Dean, cuya breve carrera creó un legado perdurable de rebelión juvenil, supuestamente utilizaba su falta de higiene casi como una declaración contra la convencionalidad de Hollywood. Dean se bañaba de forma esporádica, en el mejor de los casos, y era conocido por llevar la misma ropa durante días o incluso semanas sin lavarla. Durante el rodaje de Rebelde sin causa, el director Nicholas Ray supuestamente tuvo que apartar a Dean en varias ocasiones para hablarle de las quejas del equipo sobre su olor corporal. Según se dice, a Natalie Wood, coprotagonista de Dean, le resultaba difícil trabajar con él debido a sus problemas de higiene, especialmente durante las escenas románticas. Al igual que las actrices que tuvieron que soportar el aliento de Clark Gable décadas antes, Wood mantuvo su profesionalidad. Pero los miembros del equipo notaron su evidente incomodidad durante las escenas íntimas con la maloliente estrella. Los problemas de higiene de Dean parecían deberse a una combinación de factores que iban más allá de la simple rebeldía. Amigos de sus primeros días en Nueva York recordaban su apartamento estrecho, que carecía de agua caliente,
lo que dificultaba el aseo diario. Cuando llegó a Hollywood, a pesar de su creciente fama y de la mejora de sus condiciones de vida, estos hábitos persistieron, lo que sugiere que se habían arraigado. El director Elia Kazan, que le dio a Dean su papel revelación en Al Este del Edén, señaló en su autobiografía que Dean parecía cultivar una cierta cualidad terrenal que se extendía a sus hábitos personales. Kazan, que había trabajado con Brando y estaba quizás acostumbrado a actores que rechazaban las normas pulidas de Hollywood, se vio sin embargo obligado a abordar la higiene de Dean durante el rodaje, especialmente en los días en que filmaban en espacios reducidos. Su coprotagonista Julie Harris recordaba que Dean a veces llevaba los mismos calcetines rojos durante semanas, ya que los consideraba un amuleto de la suerte. Del mismo modo, tenía una chaqueta de cuero que rara vez limpiaba, ya que creía que la suciedad y el desgaste acumulados le daban más autenticidad. Estas supersticiones sobre la ropa se extendían a una resistencia general a bañarse con regularidad, lo que se convirtió en parte de su personalidad. 8. Judy Garland. Cuando la salud mental afectaba a la higiene, las luchas de Judy Garland con la presión del estudio, el abuso de sustancias y los problemas de salud mental han sido bien documentadas, pero se ha hablado menos de cómo estos retos afectaron a su higiene personal. A lo largo de su carrera, Garland pasó por periodos en los que le resultaba difícil mantener el cuidado personal básico, como bañarse con regularidad y la higiene dental, mientras luchaba contra la depresión, la adicción y las exigentes demandas de su carrera. Desde sus inicios en MGM, donde se le sometió a un régimen de pastillas para adelgazar, anfetaminas para mantenerla trabajando y barbitúricos para ayudarla a dormir, la capacidad de Garland para mantener un cuidado personal constante se vio comprometida por las dependencias químicas que, en realidad, fueron facilitadas por el sistema de los estudios. Los maquilladores que trabajaron con ella durante el rodaje de El Mago de Oz en 1939 observaron que, a pesar de su juventud, solo tenía 16 años durante la producción. Su piel ya mostraba signos del efecto que estas sustancias estaban teniendo en ella. A medida que sus problemas de adicción empeoraban en la década de 1940, el aspecto personal de Garland se volvió cada vez más difícil de controlar para el personal de MGM, encargado de mantener su imagen de estrella. Su peso fluctuaba drásticamente, a menudo aparecía en el plató agotada y desaliñada, y su salud dental comenzó a deteriorarse por una combinación de negligencia y los efectos secundarios de sus medicamentos. Cuando rodó Ha nacido una estrella, 1954, la higiene de Garland se había convertido en otro aspecto de su vida que requería la gestión de quienes la rodeaban. Según se dice, su marido y productor de la película, Sid Luft, le asignó un asistente personal cuyas tareas no oficiales incluían asegurarse de que Garland se bañara con regularidad y mantuviera unos estándares básicos de aseo durante la estresante producción. En los días buenos, cuando Garland estaba relativamente sobria y su salud mental era estable, mantenía unos estándares meticulosos. Sin embargo, en los malos momentos, podía aparecer en el estudio sin haberse bañado en días, con el pelo sin lavar y el aliento agrio por el alcohol y los cigarrillos. Lo que hace que el caso de Garland sea especialmente conmovedor es que sus problemas de higiene estaban claramente relacionados con sus problemas de salud mental, y no eran una elección deliberada o una simple negligencia. Durante su última película, I Could Go On Singing, de 1963, su coprotagonista Dirk Bogarde contó que el estado de Garland variaba drásticamente de un día para otro. Cuando estaba bien, era encantadora, profesional y tenía un aspecto impecable. Sin embargo, en sus días malos, su aspecto y su higiene reflejaban su confusión interior, y los miembros del equipo tenían que trabajar rápidamente para prepararla para la cámara y minimizar su angustia. Bogarde expresó más tarde una extraordinaria simpatía por su situación, comprendiendo que su cuidado personal irregular era un síntoma de problemas mucho más profundos. 9. Elvis Presley, el rey del rock con halitosis real. En la década de 1960, con el desmoronamiento del antiguo sistema de estudios y el surgimiento de un nuevo Hollywood,
las estrellas adquirieron una libertad sin precedentes, incluida la libertad de ser más abiertas sobre sus peculiaridades y defectos personales. Elvis Presley, cuya transición de la música al cine lo convirtió en una de las mayores estrellas de la época, trajo a Hollywood sus propios retos en materia de higiene. Aunque Presley era conocido por ser muy exigente con ciertos aspectos de su aspecto, su cabello estaba muy bien cuidado, pero su higiene dental se deterioró significativamente a medida que aumentaba su consumo de medicamentos recetados. A mediados de la década de 1960, los dientes de Elvis se habían decolorado visiblemente y su aliento era notoriamente malo. La actriz Mary Ann Mobley, que coprotagonizó Girl Happy, 1965, junto a Elvis, reveló más tarde que besarlo en la pantalla era mucho menos romántico de lo que los fans podían imaginar, principalmente debido a su aliento. La contradicción en los hábitos de higiene de Elvis era especialmente llamativa. Mientras que podía pasar horas perfeccionando su cabello con una elaborada combinación de productos, entre los que se incluían tinte negro y diversas ceras y pomadas, su cuidado dental era, en el mejor de los casos, descuidado. A medida que aumentaba su consumo de medicamentos recetados, en particular su dependencia de diversos analgésicos y tranquilizantes, a menudo se olvidaba de la higiene dental básica o simplemente estaba demasiado deteriorado para mantener hábitos de cepillado constantes. Cuando rodó Paradise, Hawaiian Style, 1966, el aliento de Elvis se había convertido en un problema tal que su coprotagonista, Susanna Lee, desarrolló técnicas para minimizar el contacto durante las escenas de besos, creando la ilusión de un contacto romántico para la cámara mientras respiraba por la boca. La ironía de que uno de los hombres más deseados del mundo tuviera un aliento que repugnaba a sus coprotagonistas románticas no pasó desapercibida para el equipo de rodaje, pero el poder de la estrella de Elvis garantizó que nadie le abordara directamente el tema. En la década de 1970, durante sus actuaciones en Las Vegas, los maquilladores luchaban por presentar a un Elvis que se pareciera a su antiguo yo, lidiando no solo con su aumento de peso, sino también con problemas básicos de higiene derivados de su dependencia de los fármacos. Quizás lo más trágico fue que, a medida que la salud de Elvis se deterioraba en sus últimos años, su higiene se convirtió en otra víctima de su declive general. El hombre que en su día había sido tan consciente de su imagen que se negaba a ser fotografiado desde ciertos ángulos se volvió cada vez más indiferente a aspectos de su apariencia que antes le habían importado mucho. Cuando murió en 1937, la diferencia entre la imagen impecable que sus fans tenían en su mente y la realidad de su estado físico era enorme. Otro icono de Hollywood, cuya realidad privada contradecía radicalmente su imagen pública. Elizabeth Taylor, los hábitos banantes, inconsistentes de Cleopatra. Elizabeth Taylor, cuyos ojos violetas y belleza deslumbrante la convirtieron en una de las estrellas más glamurosas de Hollywood, mantuvo una imagen pública impecable a lo largo de su dilatada carrera. Sin embargo, durante los periodos de turbulencias personales, especialmente durante su volátil relación con Richard Burton, sus hábitos privados distaban mucho de su pulida apariencia pública. Durante el rodaje de Cleopatra en 1963, una de las producciones más caras de la historia de Hollywood, el equipo italiano consideró que los estándares de higiene estadounidenses eran deficientes en general. Un maquillador que trabajó con Taylor durante la década de 1960 señaló que sus hábitos de higiene parecían estar directamente relacionados con su estado emocional. Cuando Taylor estaba feliz y estable, especialmente al comienzo de sus relaciones, mantenía un cuidado personal meticuloso. Sin embargo, durante los periodos de crisis sentimental o depresión, podía pasar días sin bañarse adecuadamente, recurriendo en su lugar a perfumes fuertes y polvos para enmascarar el olor corporal. Joseph L. Mankiewicz, que dirigió a Taylor en Cleopatra, y de repente, el último verano, 1959, desarrolló supuestamente un sistema diplomático para abordar los problemas de higiene de su protagonista. En lugar de enfrentarse a ella directamente, pedía a una asistente que le mencionara casualmente que le habían preparado un baño caliente en su camerino para que se sintiera más cómoda durante el descanso.
una oferta que permitía a Taylor abordar cualquier problema sin sentirse avergonzada. El descuido de Taylor en su cuidado personal estaba aparentemente relacionado con su estado emocional. Charlie Chaplin. El olor real del vagabundo. Charlie Chaplin, cuyo personaje de Charlotte se convirtió en una de las figuras más emblemáticas de la historia del cine. Creó un personaje que incorporaba la falta de higiene a su atractivo. La ropa raída y el aspecto desaliñado de Charlotte eran fundamentales para el encanto del personaje, pero según numerosos testimonios, los hábitos de higiene del propio Chaplin a veces difuminaban la línea entre su personaje en la pantalla y su vida real. Lita Grey, la segunda esposa de Chaplin, con quien se casó cuando ella tenía solo 16 años y él 35, afirmó más tarde en los papeles del divorcio que su higiene personal fue siempre deficiente durante su matrimonio. Aunque algunas de sus afirmaciones pueden haber sido exageradas como parte de un divorcio conflictivo, otras personas que trabajaron estrechamente con Chaplin confirmaron que sus hábitos de higiene podían ser irregulares, especialmente cuando estaba muy involucrado en un proyecto. Si los ejecutivos del estudio tenían preocupaciones sobre su higiene o su apariencia, tenían poco poder para abordarlas. Chaplin era un talento excepcional, verdaderamente irreemplazable. A pesar de estos problemas, Chaplin podía transformarse en una figura pública refinada cuando era necesario. En los estrenos y las apariciones públicas, presentaba una apariencia impecable que contrastaba fuertemente con su personaje en la pantalla y sus hábitos durante los periodos de trabajo intenso. En la década de 1940, a medida que Chaplin envejecía y su posición en Hollywood se volvía cada vez más controvertida debido a sus opiniones políticas, los informes sobre su higiene se hicieron menos frecuentes. No está claro si esto reflejaba una mejora real en sus hábitos o simplemente un cambio en la atención del público y los medios de comunicación hacia otros aspectos de su vida. Lo que es seguro es que el hombre que creó al vagabundo más querido del cine compartía, en ocasiones con su personaje, algo más que un andar característico y un bigote distintivo. Humphrey Bogart. El mal aliento detrás de la fachada de hombre duro. Humphrey Bogart, cuya imagen de hombre duro y su voz característica lo convirtieron en una figura emblemática del cine negro. Proyectaba una imagen de masculinidad ruda que admiraban millones de fans, pero los compañeros de reparto que trabajaban estrechamente con Bogart, especialmente en escenas románticas, se enfrentaban a un reto invisible para el público: su famoso mal aliento, causado por una combinación de tabaquismo, alcoholismo y problemas dentales. El hábito de fumar de Bogart era legendario. Rara vez se le veía en el plató o en público sin un cigarrillo colgando de los labios. Según se dice, fumaba hasta 3 paquetes de cigarrillos al día durante toda su vida adulta, un hábito que no solo contribuyó al cáncer de pulmón que finalmente le causó la muerte, sino que también tuvo un efecto devastador en su higiene bucal. Esto, combinado con su consumo habitual de whisky y la escasa atención que prestaba al cuidado dental, daba como resultado un aliento que hacía que las escenas íntimas fueran especialmente difíciles para sus coprotagonistas femeninas. Lauren Bacall, que se convirtió en la 4ª esposa de Bogart tras conocerlo en el rodaje de Tener y no tener, en 1944, fue, según se dice, una de las pocas mujeres que no se echó atrás por su aliento. Su famosa química, plasmada en frases como «sabes silbar, ¿verdad? Solo tienes que juntar los labios y soplar», era auténtica a pesar de los problemas de higiene bucal que podrían haber disuadido a una coprotagonista menos enamorada. Al parecer, su genuina atracción superó lo que otras actrices consideraban un obstáculo importante. Ingrid Bergman, que protagonizó junto a Bogart el clásico Casablanca de 1942, estaba, según se dice, menos enamorada, aunque era una profesional consumada que nunca se quejaba en público. Supuestamente pidió al director Michael Curtiz que minimizara el número de primeros planos en los que tenía que estar directamente en la trayectoria del aliento de Bogart. Su icónica escena final en el aeropuerto, con su famosa despedida contenida, podría haber sido más apasionada si Bergman no hubiera tenido que lidiar con los efectos combinados de los cigarrillos, el whisky y los problemas dentales de Bogart. Cuando Bogart rodó La Reina de África,
En 1951, con Katharine Hepburn, sus problemas dentales habían empeorado, según se dice. Las difíciles condiciones de rodaje en África, combinadas con el fuerte tabaquismo de ambos protagonistas, crearon lo que Hepburn describió más tarde diplomáticamente como retos aromáticos en el plató. El director John Huston, que tampoco era ajeno al tabaco y al alcohol, aparentemente encontró la situación divertida en lugar de preocupante, considerando la parte de la auténtica experiencia de trabajar con Bogart. Lo que resulta especialmente interesante del caso de Bogart es que, a diferencia de otras estrellas que desconocían o eran indiferentes a sus problemas de higiene, él era consciente del problema, pero lo consideraba una consecuencia inevitable de su estilo de vida, que no tenía intención de cambiar. Rita Hayworth, la lucha secreta de la bomba pelirroja. Rita Hayworth, la glamurosa diosa del amor que cautivó al público en películas como Hilda, de 1946, mantenía una imagen pública impecable que ocultaba los problemas de higiene personal relacionados con el régimen de belleza que le imponía el estudio. Lo que pocos fans sabían era que Hayworth, cuyo nombre real era Margarita Carmen Cancino, hija de padre español y madre irlandesa estadounidense, se sometió a dolorosos procedimientos cosméticos que le causaron problemas continuos de comodidad e higiene personal. Cuando Hayworth firmó con Columbia Pictures, el director del estudio, Harry Cohn, decidió que su aspecto mediterráneo debía modificarse para crear un look más americano. Entre los cambios exigidos se encontraba un doloroso procedimiento de electrólisis para elevar la línea del cabello aproximadamente 1 pulgada, eliminando lo que se consideraba un rasgo étnico. Este doloroso proceso, realizado repetidamente durante 1 año, le dejó el cuero cabelludo permanentemente dañado y excesivamente sensible. Como resultado de este daño, Hayworth desarrolló dermatitis seborreica, una afección crónica del cuero cabelludo que causa descamación, picazón y acumulación de grasa. Esta afección supuso un reto constante para los departamentos de maquillaje y peluquería que trabajaban con ella. Los elaborados peinados que solía llevar en las películas ayudaban a ocultar el problema. Los maquilladores que trabajaban con ella desarrollaron técnicas especializadas para controlar la afección de su cuero cabelludo, como aplicar polvos del color de la piel en la raya y retocar su peinado entre toma y toma para eliminar cualquier descamación visible. Los tintes capilares muy tóxicos que utilizaba para mantener su famoso pelo rojo, Hayworth era morena natural, agravaban aún más la afección de su cuero cabelludo. Estos primeros tratamientos de coloración contenían productos químicos agresivos que hoy en día se considerarían peligrosos. Orson Welles, que estuvo casado con Hayworth entre 1943 y 1947 y la dirigió en La Dama de Shanghái, habló más tarde con compasión sobre su lucha contra las consecuencias físicas de los tratamientos de belleza impuestos por el estudio. Montgomery Clift, cuando el trauma afectó a la higiene Montgomery Clift, cuyas interpretaciones sensibles y su impresionante atractivo físico le convirtieron en uno de los actores más respetados de Hollywood en la década de 1950. Experimentó un cambio drástico en sus hábitos personales tras el devastador accidente de coche que cambió su vida y su carrera en 1956. Aunque Clift siempre había sido algo poco convencional, antes del accidente mantenía los estándares básicos de higiene que se esperaban de un actor protagonista. Tras el choque, que le causó graves lesiones en el rostro y le dejó con dolores crónicos, su cuidado personal se deterioró, al igual que su salud física y mental. El accidente lo cambió todo. Después de estrellar su coche contra un poste telefónico al salir de una cena en casa de Taylor, Clift sufrió lesiones tan graves en el rostro que muchos pensaron que su carrera había terminado y se las arregló con un régimen cada vez mayor de alcohol y medicamentos recetados. A medida que aumentaba su dependencia de estas sustancias, su capacidad para mantener un cuidado personal básico disminuyó proporcionalmente. Cuando rodó The Misfits, en 1961, la higiene de Clift se había convertido, según se dice, en una preocupación para la producción. El director John Huston se compadecía de la situación de Clift, pero no obstante,
tuvo que hacer frente a los retos que suponía rodar con un actor cuyos hábitos personales se habían vuelto, en el mejor de los casos, erráticos. Los maquilladores que trabajaron con Clift en sus últimas películas contaron que a menudo llegaba al plató sin lavar y con ropa que parecía llevar puesta varios días. El proceso de preparación para la cámara se volvió cada vez más complejo, ya que no solo había que maquillar las cicatrices de su rostro, sino también ocuparse de cuestiones básicas de higiene que había descuidado. Lo que hace que el caso de Clift sea especialmente conmovedor es que sus problemas de higiene eran consecuencia directa de un trauma físico y sus secuelas psicológicas. Antes del accidente, había mantenido el nivel que se esperaba de un protagonista de Hollywood. El deterioro de su cuidado personal fue paralelo a su declive general. Elizabeth Taylor, que siguió siendo una amiga íntima hasta su muerte en 1966, fue una de las pocas personas que siguió tratándolo con dignidad a pesar de su deterioro. Según se dice, ella contrató asistentes personales para él durante el rodaje de repente, El último verano, en 1959, con instrucciones de asegurarse de que se bañara con regularidad y tuviera ropa limpia. Un gesto de amistad que reconocía tanto sus dificultades como su continuo valor como actor y como ser humano. Tallulah Bankhead, la niña salvaje de Broadway y Hollywood. Tallulah Bankhead, la extravagante actriz cuya personalidad escandalosa y voz ronca la convirtieron en una leyenda tanto de Broadway como de Hollywood, abordaba la higiene personal con el mismo abandono rebelde que caracterizó toda su vida. Conocida por sus fiestas salvajes, su consumo excesivo de alcohol y drogas y sus aventuras sexuales, esto se extendía a sus hábitos de higiene, que eran irregulares en el mejor de los casos, según varios biógrafos. A menudo pasaba días sin bañarse durante las temporadas teatrales, alegando que le resecaba la piel y afectaba a su rendimiento. Lo que distinguía a Bankhead de muchas otras celebridades con problemas de higiene era su total indiferencia al respecto. Bankhead aceptaba sus hábitos como parte de su extravagante personalidad. La mujer que declaró la famosa frase «Soy tan pura como el barro mojado» no veía ninguna razón para ajustarse a las expectativas convencionales sobre la limpieza personal, al igual que no se ajustaba a otras normas sociales. Su prodigioso consumo de bourbon y cocaína y sus demostraciones emocionales teatrales no le daban motivos para preocuparse por bañarse con regularidad. Para ella, estas elecciones no eran fallos de higiene, sino un rechazo deliberado de las restricciones que consideraba tediosas e innecesarias. Cuando apareció en su último papel importante en el cine, en Did I My Darling, en 1965, los hábitos personales de Bankhead se habían vuelto aún más erráticos. Stephanie Powers, su coprotagonista en la película, recordó más tarde que trabajar estrechamente con Bankhead fue una experiencia multisensorial que requería resistencia física. Otro caso en el que la química de Hollywood demostró ser más potente que sus ocasionales olores. Y ahí lo tienen, la verdad repugnante que se esconde detrás de algunas de las estrellas más queridas del viejo Hollywood. Si estas revelaciones les han parecido tan fascinantes como repulsivas, no olviden darle al me gusta y suscribirse a nuestro canal para conocer más historias ocultas de las grandes estrellas de Hollywood. Dejen un comentario a continuación diciéndonos qué horror higiénico les ha impactado más, o qué estrella del viejo Hollywood les gustaría que investigáramos a continuación. Gracias por vernos y recuerda, a veces la verdad no solo huele mal, sino que apesta. Nos vemos en el próximo video, donde seguiremos desvelando los secretos que los departamentos de publicidad de los estudios nunca quisieron que supieras.